1 de Pedro 2, empezando en el versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que cree en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a orar. Damos gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, la piedra preciosa y escogida del ángulo, nuestro amado Salvador. Para nosotros sí es precioso. Y te pedimos, Señor, que hoy podamos enfocarnos en Él, que podamos entender lo que Él ha hecho por nosotros y cómo nosotros deberíamos vivir a la luz de una salvación tan grande. Abre nuestros ojos, te pedimos, Señor, para que podamos ver las maravillas de tu ley. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hay muchos nombres y muchas descripciones usadas para el cristiano en las páginas de la Biblia. Somos hijos de Dios, creyentes, redimidos, santos. Pues ¿sabes qué? Bíblicamente también podemos llamarnos sacerdotes. Yo sé que esto puede ser una idea rara, porque vivimos en una cultura cuando la palabra sacerdote trae a la mente otra cosa, otra idea. Un hombre en una vestimenta especial que celebra la misa y recibe confesión de los pecados. Es lo que pensamos cuando pensamos en la palabra sacerdote. Pero es la verdad de que la Biblia enseña de que todos los cristianos, todos los hijos de Dios son sacerdotes. Apenas lo leímos aquí en 2 versículos de nuestro pasaje. En 1 de Pedro 2:5 habla de nosotros como un sacerdocio santo. En el versículo 9 como un real sacerdocio. Y pasado en este pasaje, en el tiempo de la Reforma, hace 500 años, era una de las verdades que fue redescubiertas en el tiempo de la Reforma protestante. Se llama el sacerdocio de todos los creyentes. Que todos los creyentes, no solamente unos pocos hombres representando y especialmente elegidos en la iglesia, sino todos los cristianos somos sacerdotes. ¿Sabías eso? Recordemos que en el tiempo de la Reforma Protestante era un tiempo de regresar a la Biblia. Era un tiempo de examinar todo a la luz de la Biblia, incluyendo las enseñanzas y las tradiciones de la iglesia a través de los siglos. Y si algo no estaba de acuerdo con la palabra, fue rechazado. Y los reformadores empezaron a enseñar lo que la Biblia enseña.
Es lo que pasó en cuanto al tema del sacerdocio. Nosotros sabemos que en la Iglesia Católica Romana hay sacerdotes. Hombres que reclaman una posición especial ante Dios, que tienen, según ellos, el poder para convertir los elementos de la misa en el cuerpo y la sangre de Cristo, como estudiamos hace 8 días. Dicen que pueden recibir la confesión, pueden dar absolución de los pecados por medio de la asignación de ciertas obras y oraciones. Son hombres por los cuales, según ellos, el hombre o la mujer normal tiene que pasar para tener acceso con Dios, para acercarse a Dios, para recibir el perdón de Dios. Esta era la creencia de la Iglesia Católica Romana en el tiempo de la Reforma y todavía sigue siendo su enseñanza, su creencia hoy en día. El problema ante todo es que la Iglesia Católica Romana dice que el sacerdote tiene poder sagrado para actuar en nombre de Cristo. Lo que ellos dicen. Es decir, el sacerdote representa a Cristo al pueblo, pero más es el sacerdote que provee acceso a Dios por el pueblo normal. Es la enseñanza oficial de la Iglesia Católica Romana. Los reformadores rechazaron rotundamente esta enseñanza, diciendo que la Biblia enseña que cada creyente es un sacerdote. Que cada creyente tiene el mismo acceso a Dios. Que cada creyente, que no hay ninguna diferencia entre el acceso que un líder espiritual tiene y el acceso que cualquier otra persona en la iglesia tiene. Los reformadores enseñaron que cada cristiano tiene acceso directo a Dios por medio de Jesucristo y que no hay ninguna necesidad de ningún mediador humano. Leemos, de hecho, que Martín Lutero desafió el énfasis de la Iglesia Católica Romana en el rol especial del sacerdote católico. Lutero insistió que cada creyente era un sacerdote con acceso directo a Dios. Él no abogó por la eliminación del papel de los pastores, mas sin embargo, Lutero cree que toda persona, no solamente los pastores, tenía una función sacerdotal. Lutero dijo, sus propias palabras, todos nosotros quienes somos cristianos somos sacerdotes. Nuestro pasaje aquí en 1 Pedro 2 también enseña lo mismo. Es muy claro aquí en cuanto a este tema. Porque en ningún lugar en la Biblia, después de la dispensación del Antiguo Testamento, después de la muerte y resurrección de Cristo, no hay ningún lugar en la Biblia donde vemos una clase especial de sacerdotes o personas con más acceso a Dios que otros. No existe después de la muerte y resurrección de Cristo. Pero aquí en 1 Pedro leemos claramente que nosotros somos un sacerdocio santo. Nosotros somos un real sacerdocio. La iglesia de Cristo es una iglesia de sacerdotes. Necesitamos entender eso y no podemos usar la palabra sacerdote porque eso es católico. No deberíamos permitir que nos roben la terminología bíblica. La Biblia dice, somos sacerdotes. Por eso podemos decir, somos sacerdotes. Esa es una iglesia llena de sacerdotes. Es lo que Dios profetizó en Éxodo 19, el versículo 6, cuando Dios dijo, ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Dios dijo eso a la gente, al pueblo de Israel, pero sabemos que los israelitas nunca iban a cumplir esta profecía. ¿Cómo sabemos eso? Porque no todos los israelitas fueron permitidos a ser sacerdotes. Solamente una tribu. Solamente los levitas. Entonces sabemos que esta es una profecía para nosotros, la iglesia. Nosotros somos para Dios una nación de sacerdotes. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Es lo que dice Apocalipsis 1:6 y 5:10. Entonces necesitamos aprender lo que eso significa. Necesitamos aprender entonces lo que la Biblia quiere decir cuando nos describe como sacerdotes, como sacerdocio santo. Necesitamos aprender lo que significa el sacerdocio de los creyentes.
Por eso pido que todos pongan atención para lo que vamos a ver hoy en la palabra de Dios. Obviamente ese tema tiene mucho que ver con el Antiguo Testamento. Si vamos a entender esta verdad correctamente, tenemos que ver lo que estaba simbolizado en el Antiguo Testamento, porque obviamente el sacerdocio del Antiguo Testamento ya no es vigente, puesto que Cristo vino y cumplió todo lo que eso simbolizó. Cristo vino y hizo la obra de un gran y perfecto sumo sacerdote. Pero de todos modos, un entendimiento de los símbolos de los sacerdotes y los sacrificios en el Antiguo Testamento nos va a ayudar a nosotros a saber qué deberíamos hacer y cómo deberíamos vivir como sacerdotes de Dios ahora, hoy en día. Ante todo, lo más importante para reconocer que la base de nuestro sacerdocio es el hecho de que Cristo es nuestro gran y perfecto sumo sacerdote. Este pasaje aquí en 1 Pedro 2 vemos que toda esa doctrina está basada en Cristo. Dice el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. No podemos entender correctamente nuestro sacerdocio si no entendemos que Cristo es nuestro gran y perfecto y poderoso sumo sacerdote. Que todo lo que tenemos que hacer nosotros, Él ya ha hecho. Él es nuestro ejemplo. Él nos dice cómo actuar y vivir diariamente como sacerdotes. Él es nuestra base. Él es nuestro ejemplo. Todo es lo que vamos a ver a través de este pasaje, este mensaje el día de hoy. Necesitamos aprender entonces, hermanos, que somos sacerdotes de Dios. Que Él nos ha hecho sus sacerdotes para que tengamos acceso a Él y para que le sirvamos a Él. En primer lugar, quiero que veamos que somos sacerdotes en cuanto a cómo hemos sido consagrados y preparados. Somos sacerdotes en cuanto a cómo hemos sido consagrados y preparados. En el Antiguo Testamento, los hombres que iban a ser sacerdotes tenían que ser consagrados y preparados. Hay muchísimo que se podría decir en cuanto a este tema, pero quiero que pensemos en algunas cosas básicas. Quiero que busquemos nuestras Biblias en el libro de Levítico y el capítulo 8. El libro de Levítico y el capítulo 8. Y vamos a leer los versículos 6 a 12 y después versículos 22 a 24. Levítico 8, primero los versículos 6 a 12. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica. Y él le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod. Y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Versículo 22. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló. Y tomó Moisés la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Fíjense. No era solo que solamente algunos hombres de solamente la tribu de Leví podrían ser sacerdotes. Si también esos hombres de antemano tendrían que ser preparados de manera especial.
Aquí lo vemos con Aarón y sus hijos. Fueron lavados con agua, vestidos de manera especial y después consagrados con el aceite de la unción y con la sangre del sacrificio. Los sacerdotes fueron apartados, preparados, consagrados antes de empezar su obra de tanta responsabilidad, ofreciendo sacrificios, intercediendo ante Dios. Puede ser que a veces nosotros pensamos en la preparación como algo que un pastor necesita, que un anciano necesita. Pero no, yo soy cristiano normal. Yo no voy a predicar ni pastorear, entonces no tengo que prepararme. O pensamos, claro que el pastor tiene más conocimiento de Dios que yo. Claro que el pastor tiene más comunión que Dios que yo, porque tiene más tiempo, porque ha estudiado, porque es más preparado. Hermanos, si pensamos así, hemos caído de cierta manera en el mismo error de la Iglesia Católica Romana. El mismo error. Que ve a los sacerdotes y los obispos, etcétera, como especiales, como personas con más acceso a Dios debido al hecho que tienen más preparación, pero no. No, cada creyente, sin excepción, ha sido preparado, ha sido consagrado a Dios en la salvación por la sangre de Cristo. Por eso somos sacerdotes todos. Hombres y mujeres, adultos y jóvenes, hemos sido consagrados y lavados. Exactamente como Aarón aquí y sus hijos. Nada más, en vez de manera física, es de manera espiritual. Tito 3:5 nos dice que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hemos sido lavados con agua en la salvación. Hemos sido vestidos de nuevo, como en la imagen de Josué, el sumo sacerdote del libro de Zacarías. Dios quitó su ropa sucia y le vistió con ropa de gala, con ropa nueva, con ropa blanca. En la salvación, Dios quita nuestra ropa sucia, nuestros trapos de inmundicia, que son nuestros intentos de hacer buenas obras, y nos viste con la perfecta justicia de su Hijo. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo, la sangre que es mejor que la de los animales, de los sacrificios que no podían quitar el pecado. Somos salvos y lavados con la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Es decir, todo lo que vemos simbolizado con los sacerdotes del Antiguo Testamento es lo que nosotros, sacerdotes de Dios, hemos recibido en la salvación. Porque algunos de ustedes, cuando leemos aquí en Levítico, pensaban, el Antiguo Testamento, qué aburrido, no entiendo nada aquí. ¿Por qué estás hablando de sacerdotes de hace miles de años que no sirven ahora? Por eso, porque simboliza exactamente lo que tú y yo hemos recibido en la salvación. Exactamente. Deberíamos leer Levítico y estar animados y maravillados de que Dios es exactamente lo que tú has hecho en mi vida. Lavado con el Espíritu Santo, quitado mi ropa sucia, vestido con la justicia de Cristo, lavado en la sangre del Cordero. Es decir, exactamente como los sacerdotes del Antiguo Testamento fueron preparados y consagrados para su servicio, también nosotros, lavados, consagrados, preparados por la sangre de Cristo. Y no solamente es un acto de la salvación una vez, sino constantemente también estamos siendo consagrados más y más con el aceite de la unción que simboliza el Espíritu Santo. Efesios 5 nos manda, sean llenos del Espíritu Santo. Constantemente necesitamos examinarnos y ver si estamos constantemente siendo más y más consagrados para Dios. La Biblia dice que recibimos gracia sobre gracia. La Biblia dice que somos confirmados y ungidos en Cristo. Somos llenados por el Espíritu Santo mientras nos llenamos con la palabra de Dios. Entonces vemos que hemos sido consagrados y preparados en nuestra salvación
para ser los sacerdotes de Dios. Es solamente por su gracia, por su amor. Y puesto que hemos sido consagrados, puesto que hemos sido lavados, cada día constantemente necesitamos seguir preparándonos a estar en la presencia de Dios. Hemos sido preparados en la salvación y por eso en la vida diaria, antes de acercarnos a Dios, antes de venir a la iglesia, tenemos que seguir preparándonos. En privado, en la iglesia, en la adoración pública. Necesitamos venir a la iglesia con la debida preparación. Una preparación el domingo en la mañana, el sábado en la noche, toda la semana para que estemos listos para estar aquí en la presencia de Dios los domingos. ¿Tú eres un sacerdote ante Dios? Es decir, ¿has sido lavado por la sangre de Cristo? ¿Has sido consagrado al servicio de Cristo por medio de su vida y su muerte? Es decir, ¿has sido salvo? Fíjense los versículos 6 a 8, si regresamos a nuestro pasaje en 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, versículos 6 a 8. Pido a todos que pongan atención, por favor. 1 Pedro 2, versículos 6 a 8 dice: por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueran también destinados. Fíjense, hermanos, para los que creen, Cristo es precioso. Él es nuestra roca, nuestro fundamento. Es el que nos lava con su sangre y nos perdona por sus pecados. Pero para los que no creen, Cristo es la piedra de tropiezo para ti. Cristo es la roca que te hace caer si eres desobediente a Él y le rechazas. ¿Eres un cristiano? ¿Has sido lavado con la sangre de Cristo? Y si eres un cristiano, tú reconoces la maravilla que Dios te ha lavado con la sangre de su Hijo, que Él te ha hecho un sacerdote para Él. ¿Estás constantemente preparándote para actuar como sacerdote ante su presencia? Eres un sacerdote. Has sido preparado, consagrado con la sangre de Cristo y necesitas seguir viviendo a la luz de estas grandes y preciosas verdades. En segundo lugar, somos sacerdotes en cuanto a nuestro acceso a Dios. Aquí es donde vemos tal vez la más importante relación entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y nuestro sacerdocio como creyentes. En el Antiguo Testamento, solamente los sacerdotes tenían acceso directo a Dios, en el sentido de que solamente ellos podían entrar a la presencia de Dios, y solamente con sangre, solamente con la sangre de los sacrificios. Eso tal vez no captamos bien, porque estamos tan acostumbrados a pensar en términos del Nuevo Testamento y entender que podemos hablar con Dios cuando queramos, que siempre podemos estar en su presencia y interactuando con Él, pero no siempre era así. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios moró de manera especial en el tabernáculo y después en el templo. Y para acercarte a Dios, para entrar a su presencia, necesitabas un mediador humano, un sacerdote con un sacrificio. El judío normal, entre comillas, no podía entrar a ciertas partes del templo
para acercarse directamente a Dios y ofrecer su propio sacrificio. No podía, no fue permitido. Ahora es diferente. Ahora, debido a la obra de Cristo, nosotros somos hijos de Dios, sacerdocio santo, un real sacerdocio. Tenemos acceso a Dios. Podemos acercarnos a Dios confiadamente. Un judío no pudiera haber imaginado eso. El acceso libre a Dios, acercarnos a su trono confiadamente. El judío del Antiguo Testamento, que no es sacerdote, no pudiera haber imaginado este privilegio que nosotros menospreciamos tanto. De entrar directamente a hablar con Dios sin mediador humano. ¿Qué hizo la diferencia? Pues Cristo vino. Cristo se entregó a sí mismo, hizo un sacrificio una vez para siempre. ¿Y qué pasó en su muerte? Leemos en Mateo 27:51. No tienen que verlo, pero en este versículo, cuando Cristo murió, algo sucedió en el templo. Dice, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. ¿Deberíamos solamente pensar en eso como una cosa sobrenatural más que sucedió cuando Cristo murió? Porque muchas otras cosas también sucedieron. La luz se fue, algunos levantaron de entre los muertos. Claro que también se rasgó el velo. ¿O algo más significativo? Pues este velo estaba en el templo precisamente para separar el templo de un lugar que se llamó el lugar santísimo. El lugar santísimo en el templo era el lugar en donde la presencia especial de Dios se manifestó y nadie podía entrar al lugar santísimo sino solamente el sumo sacerdote una vez al año y solamente con sangre. Y cuando Cristo murió, ¿por qué? Para simbolizar que ya hay acceso directo a Dios, que ya todos son sacerdotes, que ya todos pueden acercarse a su Dios para darle gracias, para decirle que le amamos, para servirle. Ya no necesitamos un mediador humano, no hay nada que nos separe de nuestro Dios, porque Cristo murió y ya tenemos acceso con Dios. Por eso somos sacerdotes. Y por eso no debemos permitir que otra iglesia nos robe este término, como que ellos tengan acceso a Dios y nosotros no. ¡Qué blasfemia! ¡Qué blasfemia es la doctrina de la Iglesia Católica Romana! ¡Blasfemia! Porque tú y yo, hijos de Dios, tenemos acceso a Dios. Sin el sacerdote humano, no necesitamos nadie más. Nosotros, por medio de Jesucristo. Otra vez, no estamos aquí para atacar a los católicos, no es nada, pero la enseñanza de la Iglesia Católica Romana es anticristo. Es blasfemia completa y no podemos cerrar nuestras bocas a eso, si se ofenden o no. Amamos a las personas que todavía están engañadas por esta iglesia, pero la iglesia es falsa porque enseña cosas que destruyen a la gente. Nosotros, tú y yo, si somos hijos de Dios, tenemos acceso a Dios. Y no permitas nunca que alguien te diga diferentemente. Cuando Dios te dice en su palabra, tú eres sacerdote. Tú tienes acceso a Dios. Es un privilegio de ser un sacerdote de Dios. Es lo que vemos también en 1 Timoteo 2:5, es el himno que cantamos antes. No hay otro mediador, es el himno, ¿no?, que cantamos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Por Cristo. Solamente por Cristo tenemos acceso a Dios. ¿Qué hacemos, hermanos, con nuestro acceso a Dios? Lo que apenas dije. El judío normal hubiera dado todas sus riquezas para poder entrar al lugar santísimo y conocer a Dios así. Y tú y yo tenemos este privilegio cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día. ¿Cómo lo usamos? Es la parte práctica, ¿no? Es muy fácil decir, somos sacerdotes, la Iglesia Católica está mala, podemos acercarnos a Dios. Ok, perfecto, ya está a un lado. Ahora la parte práctica, tu vida,
¿Cómo usas tú tu acceso con Dios? Otra vez la pregunta es, ¿usas tu acceso con Dios? Es la oración ante todo. Podemos acercarnos a Dios en oración, dando gracias, pidiendo perdón, confesando nuestros pecados, pidiendo fuerzas, fortaleza, ánimo para la vida. Podemos hacerlo en cada momento. Un pastor y autor famoso, J.C. Ryle, dijo una vez, nada es demasiado grande, demasiado difícil para la oración. Ha obtenido cosas que parecían imposibles y fuera del alcance. Ha vencido sobre el fuego, el aire, la tierra y el agua. La oración abrió el mar rojo. La oración trajo agua de la roca y pan del cielo. La oración hizo que el sol se detuvo. La oración trajo fuego del cielo para consumir el sacrificio de Elías. La oración ha sanado enfermos. La oración ha levantado a los muertos. La oración ha conseguido la conversión de las almas. Y por eso, hermanos, cuando no usamos ese privilegio de la oración, la consecuencia es el declive espiritual. Como dice el mismo autor, la Biblia leída sin oración, sermones escuchados sin oración, matrimonios contratados sin oración, el acto diario de la oración privada, apresurado o hecha sin el corazón. Esos son los tipos de pasos hacia abajo por los cuales muchos cristianos descienden. Necesitamos entender el gran privilegio de nuestro acceso a Dios y aprovechar la bendición de la oración, que podemos acercarnos al Creador del universo y alabarle y pedirle por lo que necesitamos. Pero hay más en cuanto a nuestro acceso a Dios. Porque en el Antiguo Testamento el sacerdote nada más disfrutó de su privilegio de acercarse a Dios por sí mismo. No. El trabajo del sacerdote era representar el pueblo ante Dios. Y por supuesto vemos un cambio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Otra vez, no vamos a caer en el error de pensar que el pastor tiene acceso a Dios y ustedes tienen que pasar por mí. No es eso. Pero el hecho de que los sacerdotes del Antiguo Testamento hicieron su trabajo por y como representante del pueblo nos enseña algo. Hay una parte pública y colectiva de nuestro acceso a Dios. Los reformadores siempre hablaron del sacerdocio de los creyentes, plural, no solamente el sacerdocio del creyente. ¿Qué es la diferencia? Bueno, los dos tienen la verdad. Individualmente tenemos acceso a Dios, pero no somos cristianos que vivimos solos, aislados de los demás. Formamos parte de un cuerpo, somos un cuerpo en Cristo, una familia en Cristo, y no podemos pensar solamente en nuestro propio acceso a Dios. Necesitamos pensar en cómo ser sacerdotes junto con los demás, cómo adorar a Dios juntos como nación de sacerdotes. Ese sacerdocio de los creyentes juntos. Un autor dijo, aunque cada sacerdote es responsable a Dios como individuo, todos los sacerdotes creyentes están relacionados los unos con los otros como hermanos y hermanas en Cristo. Este aspecto comunal del sacerdocio de los creyentes resalta el hecho de que ser cristiano implica comunión con otros creyentes. Esta comunión funciona para animar y ayudar al creyente en su crecimiento espiritual. Qué triste y difícil sería llevar la vida cristiana estando aislado de otros creyentes. ¿Verdad? Dije al autor, qué triste sería, qué difícil sería llevar la vida cristiana estando aislado de otros creyentes. Dice,
Qué triste y difícil sería, pero algunos de ustedes saben, porque están intentando. Están intentando a vivir la vida cristiana de manera sola. No puedes. No puedes. No fuiste creado para vivir así solo o sola. Sí, la iglesia necesita hacer más esfuerzo para recibir a todos, pero tú también individualmente tienes que hacer tu parte. Y ser sacerdote no solamente aparte, sino con los demás. Vamos a ver en el libro de Jueces en algunas semanas la historia de este levita, este sacerdote que se aisló de su tribu y empezó a ser sacerdote para nada más una familia y las consecuencias terribles que sucedieron después de eso. Para mí es una ilustración perfecta de que no podemos ser sacerdotes solamente de manera individual y en privado, sino juntos. Muy triste que no todos pudieran haber estado aquí en la mañana para la clase, pero platicamos de eso, que necesitamos los unos a los otros. Necesitamos más unidad en las relaciones y no podemos hacerlo si solo estás aquí por hora y media los domingos. No podemos conocerles y no pueden conocernos y no podemos ser sacerdotes juntos. No podemos ser naciones sacerdotes si estamos menospreciando la iglesia. El hecho de que somos sacerdotes juntos. En tercer lugar, vemos que somos sacerdotes en cuanto a la manera en la cual servimos a Dios. Aquí tenemos cosas muy prácticas que quiero que veamos para la vida diaria. ¿Cómo podemos servir a Dios como sacerdotes? ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, servimos a Dios como sacerdotes por medio de ofrecer sacrificios. Nuestro texto en 1 Pedro 2 habla específicamente de esta responsabilidad en el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, fíjense, para este propósito, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, somos sacerdotes a Dios en parte para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vemos eso claramente también en Romanos 12, versículos 1 y 12, que son versículos muy conocidos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que ser luces brillantes en este mundo ante nuestros amigos, compañeros de clase, familiares, compañeros de trabajo. ¿Cómo? Por medio de nuestras vidas, que ya no son nuestras, son sacrificios para Dios. Lo cantamos, da lo mejor maestro. Nada, dice, es nuestro. No tienes nada que es tuyo. Dios te ha dado todo. Por eso todo pertenece a Él. Como sacerdotes tenemos que ofrecer sacrificios. Ya no son sacrificios de animales, con sangre. Ya es nuestro cuerpo, nuestros motivos, nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestros sueños. Eso es lo que sacrificamos para Dios. También ofrecemos sacrificios de alabanza, conforme a Hebreos 13:15, sacrificios de amor, como Dios nos ha amado. Vemos también aquí en 1 Pedro 2:9 que parte de nuestro servicio a Dios como sacerdotes es proclamar las verdades de quién es Dios.
Versículo 9 dice más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Glorificamos a Dios, hermanos, cuando anunciamos las virtudes perfectas de Dios a un mundo perdido en necesidad de un Salvador. Servimos a Dios como sacerdotes también cuando oramos e intercedemos por otros. Los sacerdotes del Antiguo Testamento intercedieron por la gente. También es nuestra responsabilidad. Y finalmente, para concluir esta parte de sirviendo a Dios como sacerdotes, entendemos que tenemos que servir por medio de tener una vida santa. Aquí en 1 de Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En el texto en 1 de Pedro 2:5 dice que somos sacerdocio santo. ¿Cómo podemos ser santos ante Dios? Primero, recordando que ya somos santos ante Dios. Lo que hemos visto al principio, ¿no? Hemos sido preparados y consagrados por la sangre de Cristo, por su justicia que nos cubre nuestros pecados. Es decir, Dios nos ve legalmente justos, santos. Nuestros pecados han sido limpiados, lavados y perdonados. Ahora tenemos que vivir a la luz de lo que Dios ha hecho y vivir vidas santas. Necesitamos constantemente pedir a Dios que nos aparte y nos consagre más y más y más a Él. Nuestro texto nos dice cómo. Veamos los versículos 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tenemos una nueva bebé, otro que no ha venido todavía, pero muy pronto. ¿Cuánto desean los bebés la leche? ¿Verdad? ¿Cuánto? Dice toda su vida. Comer, dormir, comer, dormir. ¿Qué es la leche espiritual no adulterada? Es la palabra. Es la palabra leída. Es la palabra predicada. Si queremos servir a Dios como sacerdotes santos, necesitamos desear la palabra de Dios más que un recién nacido desea la leche. Por eso, hermanos, quiero enfatizar, no es que tienes que leer la Biblia cada día. Eso no tiene nada que ver. Sí tienes que leerla cada día. Pero no tienes que leerla. ¿Quieres leerla? ¿Deseas leerla más que tu propia comida? ¿Quieres leer la palabra más que quieres tacos al pastor? Para nosotros que no somos bebés y no pensamos en la leche tanto, ¿no? O sea lo que sea. Pero hermanos, anhelamos. A veces salimos de aquí, o los miércoles en la noche, ay, yo necesito una quesadilla. Necesito un taco. Pues claro, por el cuerpo. ¿Anhelamos tanto leer la palabra de Dios? ¿Anhelamos tanto escuchar la palabra de Dios predicada los domingos? Pues está incluido también. El predicador no está tan bueno, pero es la palabra de Dios. Desear la palabra como un niño recién nacido. Para que dice, por ella crezcamos para salvación. No hay otra manera para crecer en la vida cristiana, sino por la palabra. Solamente por la palabra. Y cuando nos alimentamos de la palabra, podemos actuar como nos describen los versículos 11 a 17.
que voy a resumir, absteniéndonos de los deseos carnales, manteniendo un buen testimonio ante los incrédulos, sometiéndonos a toda institución humana como a superior, no usando nuestra libertad como pretexto para hacer lo malo. Vamos a poder, si estamos en la palabra y alimentados en la palabra, vamos a poder honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al presidente. Aquí dice rey, pero ¿sabes por qué no honras Enrique Peña Nieto? ¿Sabes por qué? Porque no está lleno de la palabra de Dios. No es una broma, hermanos. Es un fruto de un corazón no lleno con la palabra. Aquí nunca quiero escuchar esas cosas de nuestros líderes. Nunca. Y voy a enfatizar esto más adelante porque llegamos a un año de elecciones. Tenemos que ser diferentes, hermanos. Lo que debemos hacer es llorar por nuestro presidente, porque va al infierno si no se arrepienta. No hacer bromas de él. Entonces el punto aquí es que somos sacerdotes y diferentes. Hemos sido preparados, consagrados, pero hay trabajo diario que hacer también. Alimentarnos en la palabra para que seamos sacerdotes santos, diferentes. Un entendimiento correcto de este tema del sacerdocio de los creyentes es esencial para nuestras vidas. Hermanos, por favor, que no dependamos de los pastores. Hermanos, no dependan de mí. Les ruego. Yo no soy tu sacerdote. No me necesitas para tener acceso a Dios. No me necesitas para saber lo que Dios quiere que hagas. Si puedo ayudarte, lo voy a hacer. Pero no me necesitas. Tú eres un sacerdote. Cada creyente tiene el derecho y la responsabilidad de acercarse a Dios por sí mismo. Es lo que he enfatizado. Hablen conmigo si necesitan ayuda. Pero solamente después de que tú busques en la palabra y ores. O sea, yo a Dios primero. Yo no tengo acceso especial a Él. Tenemos el mismo acceso a Dios todos nosotros. Cuando necesites saber qué hacer en tu vida, tú tienes acceso a Dios. Cuando tu familiar o amigo está sufriendo o está en pecado y necesita la oración y la intercesión, tú tienes acceso a Dios. Cuando estás deprimido y confundido, tienes acceso a Dios. ¿Por qué corres al exceso del ser humano? Tienes acceso a Dios. Necesitamos maravillarnos de este gran privilegio y usarlo, aprovecharlo y pasar mucho tiempo con nuestro Dios. Y en privado y aquí en esta iglesia, tú necesitas la iglesia. Tú necesitas esta iglesia local. No porque está perfecta, sino precisamente porque no está perfecta. Y junto con este beneficio de ser sacerdotes vienen las responsabilidades. Tenemos que vivir anunciando las virtudes de Cristo a un mundo incrédulo. Necesitamos orar, necesitamos ofrecer sacrificios espirituales que son aceptables ante Dios. Y no solamente como individuales, sino como iglesia. Entonces ahora, lo que quiero que hagamos ante todo, terminando aquí, es dar gracias. Es que nosotros demos gracias a Dios por hacernos sus sacerdotes. Y dar gracias a Dios porque nos ha dado un perfecto ejemplo. El gran sumo sacerdote que es Jesucristo. Es solamente por su sacrificio que podemos acercarnos a Dios y ofrecer nuestros sacrificios a Él. Es solamente por la posición de Cristo como gran sumo sacerdote que nosotros podemos ser los sacerdotes de Dios. Vamos a orar.
Padre, enséñanos lo que eso significa, te pedimos, no solamente de manera intelectual, sino de manera práctica. Ayúdanos a vivir como sacerdotes santos, como sacerdotes que han sido consagrados y preparados por la sangre de tu Hijo. Cámbianos, te pedimos, Señor. Ayúdanos a aprovechar nuestro acceso a ti constantemente. Y no solamente de manera privada, sino también juntos como iglesia. Ayúdanos a tener una iglesia de sacerdotes que ejercen su sacerdocio de manera correcta, que entienden las responsabilidades y el privilegio de ser los sacerdotes de Dios. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.